Hola amigos, familia linda, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente en una entrevista más, aquí con Lore Cherres, con unos invitados como siempre de lujo. Muy feliz de poder estar con todos ustedes a través de la segunda temporada por Telerama, como todos ya lo saben, y además también por redes sociales, en YouTube. Búsquennos una vez que se acabe la entrevista, salga los días domingos, pues bueno, búsquenla después si no alcanzaron a verla en vivo. Pero en esta ocasión, pues obviamente yo quiero presentarles a un invitado también muy especial. Hoy vamos a hablar de arte, de pintura, de escultura, del tema de ese arte tan impregnado en las venas y que es una expresión que se va llevando día con día a través de estos personajes que plasman todo de sus ideas a este arte que todos lo podemos mirar y apreciar. Hoy estamos con Hernán Illescas, un artista plástico ecuatoriano que ha llevado el nombre del Ecuador muy en alto, ha hecho exposiciones a nivel mundial y pues bueno, que él mismo nos cuente. Hernán, qué gusto tenerlo aquí en la entrevista con Lore Cherres. Muchas gracias, pues me encanta contar mis actividades, la vivencia. Gracias por el espacio y por compartir con ustedes. Yo vivo en el mundo del arte por más de 45 años que estoy en esto y en todo un proceso del arte, porque el arte es un mundo vicioso de estar permanentemente, de tener una disciplina, de la constancia, de muchas etapas. Es un convivir diario y de verle a la ciudad, al país, al mundo desde un punto distinto de lo que hacemos. Hernán, ¿cómo inició su época de artista? Digamos, ¿cómo se dio cuenta que en su vida o en su vida diaria nació el arte? Bueno, siempre dicen que los artistas en las distintas tendencias siempre son, desde muy pequeños muestran, se miran con caracteres distintos, con aficiones a cosas raras, con siempre vinculados al modo estudio, colegio, escuela. Yo siempre era un muchacho distraído, con una visión distinta. Mientras estaba en clase, yo estaba mirando o imaginándome cualquier otra cosa menos el estudio. Entonces, para mí fue muy duro el estudio, porque tenía esa distracción del arte y realmente para esas épocas no había inclinaciones o terapias que a uno le encaminen fácilmente. Pero esa visión vio mi padre de inicio, de que tenía esa inclinación, esa habilidad para todo, de dibujar, de hacer o de estar siempre en un momento distinto al resto, en mis hermanos, en mi familia, en mis amigos. Siempre era el muchacho distinto y a veces les comento que era un poco doloroso, triste, porque uno se sentía distinto. Hernán, ¿se sentía relegado por toda esta situación? A lo mejor de usted está divagando en otros temas, en otras expresiones, y sus amigos en otras instancias jugando o haciendo. ¿Qué hacía Hernán en su día a diario? Bueno, sí había momentos de esos, de que uno se sentía incapaz de poder estudiar, incapaz de poder entender las matemáticas del 100%, de poder entender la física, pero me encantaba la literatura, la historia, la memoria, me fascinaba. Y enseguida, cuando tenía esas clases en las distintas, en escuela y colegio, cuando tenía eso y recibía en las charlas del profesor, uno enseguida se penetraba, me conectaba y en mi mente vivía y se desarrollaba fácilmente. Entonces, ahí mi padre, que fue profesor en el técnico salesiano, vio en mí esa visión. Y claro, es distinto también porque yo entré en la escuela de artes, que ese tiempo no necesariamente se necesitaba el bachillerato, sino se podía entrar de ciclo básico. Entonces yo salí del colegio y entré en la escuela de artes de muy pequeño, de 14 años. ¿Dejó completamente el colegio? Dejé el colegio y en el colegio, después de un año, comencé a estudiar en la noche. Entonces tuve dos carreras al mismo tiempo,
en el colegio en la noche y Bellas Artes en el día. Y claro, primero tuve que terminar el colegio en la noche y en agosto, me acuerdo, terminamos en el año 80, terminamos la Escuela de Artes, anexada obviamente a la universidad, ¿no? ¿Qué recuerdos bonitos se le viene a la mente de aquella época en la que ingresó a la Escuela de Artes? Porque me imagino que para un niño en el que estaba como encerrado en un mundo de las matemáticas, de la física, pero que se sentía a gusto con la literatura, y de pronto cuando le ingresan a la Escuela de Artes, usted se sentía como en su Playland Park, podríamos decirlo, o en su parque de diversiones. ¿Qué recuerdos bonitos tiene? Claro, bueno, primero la historia de las distintas culturas del mundo, todas esas vivencias de Egipto, de Roma, de esos grandes pintores del mundo, pero los que más me he sentido es de Rembrandt, de los más contemporáneos de Picasso, de Dalí, más adelante de Gustavo, de Gustavo Klimt, perdón. Y así vamos conectándonos después al mundo más latino, a toda esa corriente mexicana de Diego Rivera, Orozco, Tamayo, con esos grandes muralismos que tiene México. Tiene más de 10.000 metros cuadrados de muralismo en el centro histórico. Y todo eso a uno le ha ido enriqueciendo. Después, cuando yo me gradué, hice la tesis de Osvaldo Guayasamín. Entonces me conecté con todo ese mundo andino, ese mundo indígena, esa cultura muy rica entre lo precolombino, lo incásico, lo folclórico, los indígenas, el poncho, el sombrero, la gente oculta, con miedo, con recelo. Esos fueron mis primeros caminos dentro del arte. Pero también tuve un problema porque en esa época que yo terminaba la Escuela de Artes, estaba recién comenzando con esa corriente, pero en el mundo contemporáneo de esa época se estaba terminando el indigenismo. Y estaban saliendo nuevas corrientes, entonces yo llegué un poco atrasado a toda esa corriente y me tocó encarrilarme nuevamente. Usted menciona, Hernán, a Osvaldo Guayasamín, un referente sin duda alguna. Hemos podido ver sus obras en la misma Casa del Hombre, hemos visto también a nivel exterior. ¿Qué miró usted de Osvaldo Guayasamín? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Porque mucha gente puede decir que en momentos la escultura, el arte, la pintura de Osvaldo Guayasamín puede ser muy fría, dependiendo de las instancias en las que Osvaldo pues pudo plasmar todo esto. Pero ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de Guayasamín? Bueno, hay algunos momentos de Osvaldo Guayasamín en los cuales yo me influencié. Antes de eso estaba primero la corriente mexicana, después estaba Osvaldo Guayasamín, y de él tuve dos cosas muy fuertes, que ese tiempo no se conocía. Él era un gestor cultural, sin estudios, simplemente sabía vender su imagen, su trabajo, vendía todo ese protagonismo del indio, del indígena, del dolor, de las manos, de los pies, de la todo tristeza plasmada, esa ¿no? expresión de la edad de la ira. Entonces, todo eso a mí me impresionó. Y después, claro, técnicamente otro elemento, sus trazos tan efectivos, sabía venderse, tenía esa valentía de venderse a grandes personajes para poder protagonizar su obra al mundo. Entonces, eso es importante dentro de un artista hoy por hoy. Me da mucha pena porque tengo muchos amigos en el mundo. El artista a veces está solo frente al lienzo, ¿no? Y el mundo nos necesita ser protagonistas, ser parte del mundo en toda su actitud. Entonces, eso me impresionó mucho de Osvaldo Guayasamín, cómo vendía, cómo se trabajaba, cómo hacía mucho y cómo hacía conocer al país también desde esa época, ¿no? Entonces, porque habían otras tendencias muy singulares, como Eduardo Kidman, quizás era
más artista que Osvaldo Guayasamín. Se dice mucho esto, pero Osvaldo Guayasamín era todo un protagonismo. De la forma en cómo llegaba, de la forma, ¿no? de sus tendencias, de sus estilos y cómo vendía. Entonces eso es, bueno, vendía en el sentido de mostrar su arte. ¿Cómo se mostraba? Cómo se mostraba. Entonces eso para mí fue un valor importante, sus grandes obras, protagonista, o sea, él es uno de los grandes artistas que tiene una obra en España, en el aeropuerto. En el aeropuerto de Barajas, ¿no? Barajas, entonces eso se necesita coraje, se necesita saber lo que quiere, y él sabía exactamente. Lastimosamente se fue muy pronto y no pudo completar todo su proyecto. Hernán, ¿usted ha visto coraje, ha visto fuerza en esas obras y es algo que nos está contando, que le ha inspirado de Osvaldo Guayasamín? Sin embargo, para un joven de su edad, que termina en épocas tempranas la Escuela de Bellas Artes, ¿se le hizo complicado a lo mejor salir y expandirse ya al mundo del arte propiamente dicho? Porque si bien en una escuela, en un lugar donde alguien tiene preparación, nos sentimos todavía protegidos o cobijados, al mismo tiempo pues por la protección de los padres, de su papi, que ha sido para usted el que le ha apoyado muchísimo en este tema. ¿Cómo se sintió Hernán al salir y dejar las aulas y despegar su vuelo solo? Bueno, le cuento que así como era ese muchacho distraído, también era un muchacho emprendedor desde muy pequeño. Formé muchas cosas desde pequeño, con mis amigos, con primos, con familias, hice muchas cosas. Entonces, le cuento que en la Escuela de Artes, desde el segundo, tercer año, yo ya tenía una independencia económica para mi trabajo, mis materiales. Entonces, no fue tan difícil independizarme exactamente. Lo que sí fue un poco el proceso de salir de la parte académica a la parte moderna de ese tiempo, ¿no? Que se llamaba, no lo contemporáneo, sino la parte moderna, de poner una identidad en mi trabajo. Eso fue una lucha que, gracias a Dios, hoy lo tengo, porque en el artista lo más importante es tener una identidad, al margen del mundo contemporáneo, al margen de la vanguardia. Podemos hablar como mismo Guayasamín, como Botero, dos artistas que se conocen en la región, que tienen su sello, Botero, Guayasamín, Endara, y así, o Picasso, y eso es importante. Yo tuve ese proceso de unas 4 etapas que luché, que me fui mostrando siempre, estando en exposiciones, estando en salones nacionales, estando experimentando en bienales, en fin, todo ese proceso es importante para ir marcando un camino y poniendo una identidad, un sello, y eso para mí es muy importante, y para los artistas es importante tener un sello personal al margen de la vanguardia. Eso es parte, y eso llega en su momento. Eso es muy importante tener. La gente puede mirar en mis trabajos que está identificado plenamente mi trabajo, porque he logrado conseguir un sello, una marca, que eso es importante dentro de la trayectoria. Y como digo, la contemporaneidad, las nuevas tendencias son siempre importantes, pero cuando el artista llega a posesionarse un estilo propio, eso va a la par y es mucho más fácil definirse y trabajar proyectos de gran envergadura. Por supuesto, cuando uno consigue ya ese sello, esa marca, que como usted lo cuenta en este momento, se lo cuenta fácil, pero no es que sea tan fácil conseguir ese sello o esa marca o decir, yo soy Hernán Illescas, el escultor, el pintor, y mis cuadros y mis esculturas se venden por esto. Pero para que nos cuente de ese proceso, ¿qué le parece, Hernán, y todos los que nos están mirando? Luego del corte, Hernán Illescas, este artista plástico, nos va a comentar de ese proceso, cómo lo consiguió y cómo ha logrado dejar su sello a nivel internacional. Ya volvemos. I can't remember what it's like. Now I can see
Seguimos en la entrevista con Lore Cherres, con un invitado especial, Hernán Illescas, que nos va a contar de este proceso, como nos decía en el primer bloque. Tiene ya sus trazos, tiene ya su firma, su esquema. Hernán, ¿cómo logró realmente impregnar esta firma a nivel local con sus exposiciones, podríamos decirlo, pero ya a nivel internacional, para viajar? Cuéntenos. Gracias, Lore. Es parte de un proceso, yo digo, y no es que uno estaba buscando, luchando, no, es el proceso va dando y uno va llegando, y un momento dado llegó mi estilo con un pez en su momento, porque ahora todas mis obras siempre tienen un símbolo, cualquiera que sea, de un pez, que es parte de todo ese proceso artístico. ¿Cómo escogió ese pez, Hernán? Nació, se involucró, y después de un premio, recuerdo que hicimos con curadores, críticos, amigos, artistas, o sea, ¿cómo así llegó ese pez? No soy un artista de la costa. Ajá. Y eso, había una confusión, pero no, simplemente llegó y se conectó para siempre con mi trabajo artístico. Entonces, y son cosas de oficio, son cosas del proceso, son cosas que salen por naturalidad. Entonces, así fue un poco, y claro, después ya uno se le va tomando en cuenta tanto al pez como al proceso o como al estilo, que eso comenzamos a buscar temáticas del medio ambiente, temáticas de la simbología de los sueños, temáticas como estos tiempos que he trabajado más de 10 años, una etapa muy importante de mi proceso sobre la memoria, otro sobre el Holocausto, que es un proyecto de una exposición grande, monumental, de obra muy grande, pero que me ha encantado siempre la vinculación con la memoria. En murales que he trabajado siempre están vinculados con la historia, con la memoria, en contar sus historias, cómo nació, cómo se formó Cuenca, en su independencia, en su fundación. Y justamente usted hablaba, y hablando de esto, de su independencia, de Cuenca, y quería hablar de la batalla de Tarqui, porque hay un mural muy bonito que quisiera que usted nos cuente, un lugar a donde nosotros siempre llegamos, al Portete de Tarqui, un lugar importante. Entonces, cuéntenos. Sí, son dos murales de 12 metros de largo por 3 de alto, en la cual contamos todo ese heroísmo patriótico de la Gran Colombia, que hubo muchos militares de distintos países luchando contra el enemigo de esa época, que era Perú. Y fue esto un proyecto con la municipalidad, con la tercera zona, y producto de que siempre yo estaba vinculado con la memoria, con el arte, y he hecho muchos trabajos, como por los 450 años también se hizo un mural en la gobernación de La Suay en el 2009, otros murales vía al oriente, por el Zig-Zig, los arcos de la identidad, muchos murales por encargo para Quito, para Guayaquil, para otros artistas. Aquí un gran mural que también tenemos, bueno, no uno sino 8, que contamos la historia del nacimiento de la justicia en el país, y les invito que conozcan. En la Corte de Justicia del Centro Histórico hay 8 murales que cuentan la historia del nacimiento de la justicia en el país, que nació aquí en Cuenca en el año de 1821, cuando éramos parte de la Gran Colombia. En la Constitución de Cúcuta, Simón Bolívar ordenó a Sucre la creación de la Corte Superior de Justicia de esa época. Entonces, contamos desde esa época, cuando nacía Cuenca, hasta la época contemporánea. Y hoy estamos trabajando también 12 murales más para completar los 20 murales en la Corte de Justicia del Centro Histórico, sobre todo el tema de la mujer, el femicidio, el maltrato, la violación, todo ese problema social que la mujer tiene, y con tantos eventos que han pasado estos últimos tiempos en el mundo, diría yo, no solamente en el país, en Cuenca. Entonces, porque es un compromiso de que la cultura, el arte esté vinculado y sea también, y tenga su voz para concientizar y ver los valores de que el ser humano tiene que vivir feliz y no tener esas
dificultades tan grandes con su compañera, ¿no? Hernán, usted en algunas entrevistas que he podido leer y que he podido seguirlo, usted indica, los artistas no estamos tan solo para plasmar cosas bonitas, y justamente es lo que nos acaba de decir, ¿no? Para llegar, para entrar a esa conciencia de las personas, también para ser como esa protesta que de los muchas personas que no podemos protestar ante las situaciones, como usted dice, el feminicidio que se da en la corte, mostrar todas estas mujeres que pueden ser pues lastimosamente asesinadas de esta forma, digámoslo así. Pero también usted ha sido plasmado como uno de los escultores, de los pintores, en los que canta a través de sus lienzos. Esto lo dijo Eliezer Cárdenas, este escritor tan importante que fue de nuestras épocas, ¿no? ¿Por qué cree usted que Eliezer afirmó esto? Bueno, con Eliezer hemos tenido unas vivencias muy gratas desde mi taller, desde las reuniones, desde la literatura, desde el diálogo ese de la amistad, desde la bohemia, incluso el contarme y contar mis vivencias y disfrutar de sus cosas tan bellas, de sus poesías, y él de disfrutar de mis creaciones. Entonces fue un diálogo, fue una expresión, y claro, Eliezer Cárdenas para mí fue una persona que acompañó mucho en mi proceso artístico, en parte de la curar la obra, de mirar muchas cosas, de gestión incluso, que me acompañó en muchos eventos, y para él tengo una consideración importante. Pero claro, el mundo del arte, siempre he dicho, no está solamente para contar lo bello, el atardecer, el ocaso, no, también está para contar las historias, para contar los problemas sociales de la gente, porque desde el mundo del arte es la sensibilidad, y el arte tiene esa posibilidad desde un lienzo plasmar cosas bellas, y plasmar y corregir muchas cosas, pero desde el mundo del arte. Tuve una exposición que lastimosamente fue cortada en la época de la pandemia, que era, y coincidía con lo que vino Imperfecta Belleza, que contaba distintos elementos, distintas series del arte, de la naturaleza, del medio ambiente, de la destrucción, de la deforestación, de la basura en el mar, porque es un tema que también manejo muchísimo, todo ese problema del mar, pero yo lo plasmo desde lo bello hacia la reflexión, que es una manera distinta de mirar el arte. Entonces, y eso me hace también distinto dentro del mundo del arte, porque ya pasé el ciclo de pintar flores, frutas, bodegones, paisajes. Entonces es parte del proceso de uno ir dejando un nombre, un legado, porque para eso estamos, para eso está la creación, porque uno tiene todos los días ese mundo creativo de lo que podemos contar, o de un guión, crear y mostrar a la gente. Hernán, usted ya no es un artista a nivel local, es un artista a nivel internacional. Ha viajado a México, a la China, a diversos lugares. ¿Qué siente un artista cuando está mirando o cuando le llaman para esa exposición? ¿O qué sintió la primera vez que le dijeron va a salir del país y su exposición se va a exponer? ¿Y en dónde fue? Bueno, son cosas muy lindas, el convivir, el salir al exterior, mostrar su trabajo, exhibir, medirse ante el resto, es muy importante, es muy valorado, uno tiene un mayor compromiso y aprende también muchísimo de otras culturas. Mi primera exposición recuerdo que fue a Toronto en el año 89, de ahí posteriormente tuvimos circuitos distintos con Estados Unidos, trabajé casi 10 años con una galería, después fue a Washington, después fue a California, y así después fuimos para Europa, después comenzamos con Sudamérica en distintos países, entre esos visité 3 veces México, el DF, y después desde el año 2013 hemos hecho un ciclo de exposiciones por más de 6 años para la China. Mi obra pasó casi
4 años exhibiéndose en distintas ciudades, pero en distintas bienales que fui invitado para China, en la última que estuve en Yanshu, en un foro internacional. Es muy lindo participar porque no solamente nos invitan para exponer, sino también para hablar y conversar del arte. Y a mí me invitaron justamente para conversar sobre el sincretismo del arte. ¿Qué es el sincretismo del arte ecuatoriano y latinoamericano? Entonces, es una cosa muy linda que uno puede contar a la gente, a los artistas, y plasmar y estar en escenarios tan lindos en los cuales uno aprende mucho y enseña también a conocer nuestro arte ecuatoriano, ¿no? Hernán, ¿qué lo llevó además, aparte de todo esto, a crear su propia galería? ¿Cuándo es que usted se decidió? Bueno, tiene una historia también en la galería. Yo formé el grupo Puente Roto en los años 80 también, pasé unos 13 años ahí promocionando, trabajando, porque al arte siempre hay que luchar, hay que trabajar. Las cosas no están bien en el mundo de la cultura, entonces los artistas, los gestores de todas las tendencias siempre tienen que estar trabajando. Eso fue mi primera etapa y de ahí sentí la necesidad de tener, como todos, de seguir creciendo y de tener un espacio propio, porque es muy complejo tener un espacio. Yo tengo ya más de 25 años mi galería, que constantemente hago eventos privados en su mayoría. A un inicio, los primeros 15 años fueron exposiciones permanentes, pero es desgastante, es duro porque el financiamiento, la empresa privada, lo he manejado muy bien todo eso, pero uno también debe enfocarse como artista, ¿no? Entonces, lo tengo ahí como un espacio alternativo para la ciudad. Está abierto, yo diría, todo el año, disciplinadamente, porque es parte de mi espacio para exhibir mi trabajo, para exhibir trabajos de otros artistas, para intercambios, para estudiantes, que lo hacemos muchas veces con los estudiantes de la Facultad de Artes, a presentar su primera exposición a su familia. Entonces, tiene una diversidad de cosas la galería, no es solamente para exposiciones convencionales, normales. En temas de la Bienal se participa mucho con artistas invitados o con convenios con otros artistas, y nosotros salimos a otros espacios. Entonces la galería tiene esa mística de trabajo, de compartir, porque el mundo del arte, las galerías en el mundo del arte es muy complejo en todo el mundo. Por supuesto. Y es difícil, y Cuenca siempre debe tener galerías, porque una ciudad tan admirada por la cultura, tan cultural, ¿no? Tan cultural, patrimonial, los espacios de las galerías son pocos, son pequeños, y son esfuerzos de todos. Distintas galerías de distintas cosas, desde el arte mismo, de la joyería, de la cerámica, de muchos elementos que se trabaja aquí. Es muy importante que esté reflejada, porque es su oficio y es la cara de la ciudad. Yo digo muchas de las veces, la cultura del arte, si hoy a Cuenca le conocemos eso, es porque sembraron mucha gente desde el mundo artesanal, desde el mundo artístico, desde la poesía, desde la intelectualidad. Fue sembrando, y hoy tenemos esa ciudad tan bella, tan linda, admirada. Nos han podido abrir camino, ¿no? Y que sigue creciendo. Entonces las galerías también son muy importantes, que vivan, que convivan con los museos, con los centros culturales oficiales, porque eso le da vida a la ciudad, ¿no? Entonces, Hernán, ¿se puede vivir del arte? Porque hay esa frase trillada, ¿no? Del arte no se vive. ¿Qué nos dice? Sí, es realmente muy complejo. Yo fui profesor 17 años, después sentí que ya se llenó ese ciclo, y comencé a vivir ya solo del arte. Es complejo, es duro, pero Dios me ha bendecido de que yo pueda vivir del arte. Hay altos y bajos, como todo en la vida. La parte económica es duro, es muy difícil, pero uno se ha ganado un nombre. Tengo financiamiento para proyectos distintos, de empresas que me apoyan, de una empresa en especial por más de 25 años, yo diría casi 30, que me apoya muchísimo, que es Servientrega,
me apoya en todos mis proyectos, está en los libros, está en los viajes, está en el traslado de mis obras, y eso es importante, pero eso me he ganado, o sea, por naturaleza no lo he buscado, sino las cosas se han ido dando, y así muchas cosas uno ha ido creciendo y armando y viendo que uno pueda vivir de esto. Tampoco es que hacemos, sí, tengo una inversión importante, de una colección importante del arte, pero eso es nuestro espejo, nuestro trabajo y lo que algún momento quedará para la ciudad. Hernán, finalmente, ¿qué se viene para usted, para sus obras, para el arte, para todos los que admiramos también las bellezas que usted realiza? Bueno, le cuento que para este año estamos terminando la Bienal de Trujillo, en este mes termina en Trujillo, en Perú. Posteriormente estamos para la Bienal de Florencia y adelante hay unos proyectos que vamos a trabajar con el aeropuerto, otros proyectos que estamos trabajando para Quito y otros proyectos que en su momento se conocerá para Cuenca, proyectos muy importantes que le van a enriquecer a la bella Cuenca, a la bella Santa Ana de Cuenca. No me quiero ir sin esta pregunta para todos los jóvenes que están inmiscuyéndose en este mundo, nada más, algo cortito, ¿qué les puede decir? Bueno, a la juventud, que es muy importante todo su mundo, toda su fortaleza, su coraje, pero los valores, el sentimiento, la familia y esa ciudad que es la cara de todos, es importante que valoremos y sepamos que cuencanos somos muy lindos y con mucho coraje. Con mucho coraje y con mucha cultura también dentro de nuestras venas. Muchísimas gracias, Hernán Illescas, por habernos acompañado en la entrevista con Lore Cherres. Realmente un libro abierto para poder conocer muchísimas cosas con usted. Y con todos ustedes, gracias también por acompañarnos siempre domingo a domingo en YouTube. Recuerden que queda plasmado nuestro programa de la entrevista. Un abrazo, hasta la próxima entrega. Chao, chao.